¿Qué nos dice esta pregunta de verdadero y falso? Esta pregunta tiene que ver con una función f que va desde los reales a los reales, cuyo rango está en el intervalo desde menos infinito hasta 1 cerrado, ¿ok? Este es el rango de la función que me dan. Justamente con esta información nosotros tenemos que ver la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. A. La gráfica de la función f interseca al eje x. Esto es muy interesante, ¿no? Si el rango es de menos infinito hasta 1, ¿la función intersecará al eje x? Eso habría que preguntarse. Y la respuesta, chicos, es verdadero. ¿Por qué? Porque f de x es menor o igual a 1. La función toma valores menores o iguales a 1, debido a que el rango está desde menos infinito hasta 1, ¿no? Cualquier valor que tome la función siempre va a ser menor o igual a 1. Por lo tanto, existe un x sub 0 que pertenece al dominio de la función, tal que f de x sub 0 es igual a 0. Entonces, esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque si la función toma el valor de 0, quiere decir que intersecta al eje x. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, chicos, esto de acá, por demostración directa, es verdadero. ¿Listo? Ya tenemos la parte A resuelta. Vamos con la parte B. El valor máximo de la función dada por g de x igual a menos f a f de menos x es 1. Vamos a ver. Esto de acá es muy importante tomar nota, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo una transformación en las x, lo que estamos afectando es el dominio. Eso lo vamos a anotar por acá. Transformación en x, lo que estamos haciendo es una transformación a lo que vendría a ser el dominio. Y cuando estamos hablando de una transformación en y, estamos afectando al rango. Esta transformación de x o de y, me estoy refiriendo obviamente a lo que es el tema de multiplicar, por ejemplo, no sé, menos x, menos 2x más 5, o por ejemplo, en el caso de y, multiplicar a la función por 2, o multiplicar a la función por 5 y restarle 3, ¿sí? Operar con la función es operar con y. Operar con x es operar obviamente con lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, transformaciones de este tipo, en el caso de x afectan al dominio, en el caso de y afectan al rango. Aquí nosotros tenemos una transformación en x. F de x es menor o igual a 1, eso ya lo sabemos por el dato, ¿no? Ahora, f de menos x va a seguir siendo menor o igual a 1, ¿no? Porque esto es una transformación del dominio, no del rango. Entonces, g de x va a tener el mismo rango, menor o igual a 1. Posee el mismo rango. Vamos a colocarlo por acá. Verdadero. Listo. Entonces, ya tenemos la parte A, ya tenemos la parte C. Ahora, la parte B, la parte A y la parte B. La parte C, en mi opinión,
debió valer más, no debió valer un punto, debió valer 2 puntos, 2,5. ¿Qué dice? La función h dada por h de x igual a f de valor absoluto de x no tiene valor mínimo. Esto de acá sí da un poco que pensar, ¿no? La función dada por h de x igual a f de valor absoluto de x no tiene valor mínimo. Esto de acá sí hay que tener bastante cuidado. Esto de acá sí hay que tener bastante cuidado. Si se dan cuenta, acá tenemos una transformación en x, ¿no? Pero esta transformación en x de valor absoluto no es del tipo de multiplicación o suma. No estamos haciendo multiplicación o suma. Estamos haciendo una operación totalmente diferente, que es valor absoluto, ¿sí? Quiero aclarar, como les digo, que estas transformaciones, insisto, son de multiplicación de coeficientes o suma o resta, pero división también. Pero cuando estamos hablando de valor absoluto, ahí sí no vale lo que estamos explicando acá. Es una excepción a la regla, digamos. Entonces, acá sí tenemos que sospechar. Sí, acá sí tenemos que sospechar. ¿Y cómo vamos a concretar esta pregunta? Vamos a plantear un contraejemplo. Entonces, este contraejemplo, chicos, va a ser el siguiente. Vamos a establecer una función seccionada x menos 1 con x menor o igual a 2 y 1 para x mayor que 2. Bicho, ¿de dónde se te ocurrió ese ejemplo? ¿De dónde dedujiste que era así? Esto de acá, chicos, es pura inventiva, es pura suerte también, hay que estar inspirados para esto, ¿ya? Dicho sea de paso, esto es de mi práctica y la C no la llegué a contestar bien. Así que fíjense, recién después de cuántos años, después de 4 años recién se me ocurrió cómo hacerlo, imagínense. Entonces, así más o menos son estos tipos de ejercicios. Entonces, sin llorar, sin llorar. Entonces la cuestión es la siguiente, ¿no? Cuando yo tengo esto, yo puedo graficar la función. Bien, una vez que ya tenemos esta gráfica de acá, el plano cartesiano, vamos a ubicar nuestro x de referencia, que en este caso va a ser 2. Entonces, cuando nosotros tenemos x menos 1 para x menor o igual a 2, tenemos esto de acá, ¿no? Una pendiente de 45 grados. Esto es x menos 1, ¿no? Uy, entonces eso va a estar por acá. Por acá. Y por acá va a estar la función y igual a 1 para x mayor que 2 nomás. Mayor que 2, así estaría. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros hacemos esta operación, lo que estamos haciendo es un reflejo de la parte derecha respecto al eje Y.
Sí, esto es dominio puro de funciones. Esto ya es dominar la teoría así al dedillo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una transformación de f de valor absoluto de x, lo que hacemos es reflejar la parte derecha respecto al eje y. ¿Y cuál es la parte derecha? La parte derecha es todo esto de acá. O sea, la parte positiva, digamos, de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Borramos la parte izquierda y hacemos un reflejo de la parte derecha respecto al eje y. Entonces, acá también con una pendiente de 45, nos colocamos por acá y nos colocamos por acá. Entonces, cuando x vale 0, x menos 1 vale menos 1, ¿no? La pregunta es, este valor de acá es un mínimo, ¿no? Y lo que te dicen es que la función valor absoluto, f de valor absoluto de x, no tiene valor mínimo. Eso es falso, ¿no? Y ahí está, es el contraejemplo. Por lo tanto, se demuestra que es falso. Justamente nuestro contraejemplo lo escogimos de una función que tiene rango desde 1 a menos infinito, ¿no? Como se dan cuenta, esta función tenía rango desde 1 hasta menos infinito, ¿no? Se expandía por debajo, a menos infinito. Pero al momento de hacerle su reflejo con valor absoluto, todo se malogró. Casi, ¿no? Porque en realidad esta función se convirtió en esta forma, de aquí, esta forma que parece un murciélago o una gaviota. Y obviamente en esta puntita está el valor mínimo, el valor negativo. Eso es muy importante, chicos, que sepamos diferenciar, ¿sí? Entre las conversiones convencionales y lo que son las conversiones más especiales como las de valor absoluto, ¿no? Eso es muy importante. Listo, entonces tendríamos verdadero, verdadero y falso, ¿ok? Estas de acá vendrían a ser las respuestas para este ejercicio.